Bueno, veremos cómo anidar estructuras, struct o registros dentro de un arreglo, que justamente esto nos permite potenciar aún mucho más los datos, pudiendo representar cuestiones más complejas del mundo que queremos modelar. Los registros, como habíamos visto, en este caso un registro de un artículo, struct artículo, se definen entre llaves. En este caso tenemos tres campos. En general no se utilizan individualmente, digamos, sino que se utilizan dentro de otras estructuras de datos como son los arreglos. Fíjense que en este caso tenemos una declaración de un arreglo, artix, de 250 elementos, en lugar de como a lo mejor estamos acostumbrados, que los elementos son un número entero, un int o un float, un real. En este caso, cada uno de los elementos de artix, cada uno de los 250, es de tipo struct artículo. Y struct artículo, por supuesto, lo define el mismo programador, en este caso como un registro que representa, podría ser los artículos de un supermercado que tienen un código, denominación y stock. Recordemos que estos se denominan campos y estaría bueno en este momento decir que en general los registros tienen un campo especial que se llama campo clave, que en este caso sería el código. ¿Qué es un campo clave? Es un componente, un campo que identifica unívocamente a el registro. ¿Qué quiere decir? Que no puede haber dos artículos con el mismo código. Si fueran personas, un campo clave podría ser el DNI o el número de clientes si fueran clientes de un banco o de lo que fuera, ¿cierto? A ese campo que es único, que no hay dos registros con el mismo campo, se le denomina campo clave. Bien, todo lo que vimos, todo lo que pueden haber visto de algoritmos de ordenamiento y búsqueda para arreglos, vale para arreglos de registros. A pesar de que esta es una estructura que se ve bastante más compleja, se trata exactamente igual que un arreglo. Fíjense cómo se vería, si lo quisiéramos representar gráficamente, un arreglo de registros. Artix es un arreglo que en la componente 0 tiene un registro completo, en la componente 1 otro registro completo. En realidad lo que estoy haciendo es ya una especie de base de datos de artículos. Y en este caso tengo tres campos, pero podría tener todos los campos reales que tengo normalmente cuando guardo, en este caso, artículos de un supermercado. Podría tener el precio de compra, el precio de venta, un montón de otros atributos para cada uno de los artículos. ¿Cómo sigo potenciando los datos? Porque ya ahora en una sola variable, artix, en este caso, en una sola variable, artix, estoy guardando 250 artículos. Y si acá en lugar de 250 pusiera 250.000, en una sola variable, yo puedo pasar a una función, en una sola variable artix, le puedo pasar 250.000 artículos. Y la función me puede devolver 250.000 artículos. Eso es, estoy potenciando los datos y estoy potenciando las abstracciones que puedo pasar o recibir de una función. ¿Cómo se accede a las componentes individualmente? Bueno, como artix es un arreglo unidimensional, un vector, accedo a través de posiciones. Fíjense, artix de 1. Lo que pasa es que puedo acceder a artix de 1 solamente o puedo acceder a un campo en especial de artix de 1. Si se ejecutara esta línea, suponiendo que en el arreglo artix estuviera cargado esto, lo que sucedería es que cambiaría este valor. O sea, el 2140, bueno, este es el arreglo, el 2140 se escribiría en la posición 1 de artix.código. Esta es la forma de referenciar un campo de un artículo en particular de todos los artículos que hay almacenados. La posición, primero, del artículo, y dentro del artículo, a qué campo estoy haciendo referencia. Y ahí le estoy cambiando el valor. Eso es lo que pasó recién. Fíjense que también se pueden asignar
Si yo hablo de artixdi.código, estoy hablando de un número entero, porque código está definido como un campo de tipo entero. Entonces, esto es un número entero, estoy haciendo en referencia a un número entero. Si pongo así artixdi igual a algo, artixdi es un registro completo, es un artículo, en este caso un artículo completo, son todos los campos. Y como vimos que yo puedo asignar dos registros, esto es válido, asignar artixdi más 1 en artixdi. En este caso, si i valiera 0, estaría asignando artixd1 en artixd0. O sea, estaría copiando todo este artículo acá. Me quedarían dos artículos iguales, lo cual no tendría mucho sentido, pero bueno, esto si lo quiero ver, me da una pista. Si yo puedo hacer asignaciones completas de dos elementos de un arreglo, en este caso de dos registros, yo puedo ordenar. Los métodos de ordenamiento se acuerdan que tenían que ver con desplazar elementos dentro de un arreglo hacia arriba, hacia abajo, etc. Bueno, con esto de alguna forma estoy queriendo decir lo que vimos con algunas modificaciones de ordenamiento y búsqueda son totalmente válidos para arreglos de registros. Como cualquier estructura que vimos, ya estamos viendo un poder de poder guardar en una sola variable una base de datos completa de usuarios de Netflix o de clientes de Netflix, de artículos de un supermercado, en fin. Vamos a suponer que esto en lugar de ser 18 fueran 180.000, no importa. Ya habíamos visto que todas las estructuras crecen y después empiezan a armar huecos porque uno les da de baja. Hay un artículo que no vendo más, lo elimino del stock, no vendo más ese artículo, de esa marca o lo que sea. Hay un cliente que se da de baja, se cambia de DirecTV a Cablevisión, lo que sea, se da de baja. Entonces la estructura empieza a tener huecos. Antes estaba prolijamente todos los elementos que estaban con datos y todos los elementos que estaban libres, estaban distribuidos prolijamente. Recuerden que los arreglos tienen tamaño fijo. Digamos, la idea abstracta, la idea conceptual de un arreglo es que tiene tamaño fijo, más allá de que puede haber arreglos de tamaño variable en algún lenguaje o haciendo algunas cosas. Pero la idea del arreglo en sí es que tiene tamaño fijo. Entonces yo tengo que describir, cada vez que defino un arreglo, declaro un arreglo, lo declaro del tamaño máximo que puedo llegar a necesitar. Y después no lo uso completo, generalmente tengo un colchoncito, y además lo que pasa es que se van eliminando elementos y empieza a quedar con huecos. Eso hace que digamos, los algoritmos de alta o de agregar elementos cambien, porque ya no voy a agregar elementos al final, no necesariamente. Puedo agregar elementos, por ejemplo, si tengo un hueco en la posición 3, puede ser que cuando voy a dar de alta un nuevo elemento, un nuevo artículo, un nuevo usuario, utilizo esta posición que tengo libre en este momento, con lo cual cambia el algoritmo. Tendría que tener una forma de identificar qué elemento está vacío y qué elemento no. O podría ser que elija mantener la estructura compacta, es decir, que cada vez que elimino uno, si estuviera eliminado el 3, corro el 4 para atrás, el 5, empiezo a borrar todos los huecos desplazando todos los elementos, lo cual no es muy recomendable, ya vamos a ver por qué. Pero bueno, son cuestiones a pensar, porque siempre sobre una estructura las operaciones típicas son altas, bajas, actualizaciones y consultas. Altas, bajas, actualizaciones y consultas. Y está directamente relacionado cómo hago las bajas a cómo hago las altas. Lo mismo las consultas, ¿cierto? Voy a consultar sobre los elementos que tengo, no sobre los elementos que han sido eliminados. Bueno, esto es como para tener un pantallazo. Y bueno, vamos a ver siempre un ejemplito de arreglo de registros. Vamos a cerrar esto que está aquí. Y vamos a abrir. Arreglo de registros básico. Y vamos a compilarlo a ver si está todo bien.
marcó algún pequeño detalle, tal vez. Sí, pero son warning, son precauciones, no nos van a afectar en la ejecución. Miremos un poquito el código fuente, cómo se utilizan arreglos de registros. Acá tenemos registro de un libro, struct reglib es un libro que estamos definiendo, con 4 campos de distinto tipo, guardamos el ISBN, título, la cantidad de ejemplares que tengo y el precio. Y después declaramos un arreglo de 4 elementos nada más, de 0 a 3, de la posición 0 a la 3, para hacer una prueba donde cada uno de los elementos del arreglo son de tipo, no son ni enteros ni dobles, no, son de tipo struct reglib. Entonces, o sea, estoy metiendo dentro de un arreglo que cada uno de sus elementos sea un registro de 4 campos. Esa es la forma de anidar la estructura. Y después estoy declarando una función que lee un solo libro, un registro, esto ya lo habíamos visto en un video anterior, otra función que muestra un solo libro, y después ya viene la función principal main. Esto podría ser, fíjense, esto es altas de libros, podría ser que hubiera estado dentro de una función esto, fíjense, recorremos el arreglo libros desde la posición 0 a la 3, va I, y leo un libro y lo pongo en la posición I. Cada vez que leo un libro, I se incrementa, así que va a leer libro de 0, libro de 1, libro de 2, y va a permitir que el usuario ingrese todos los campos del libro. Lo ejecutamos y después vemos el código que representa. Ahí está la ventanita de ejecución, me pregunta el ISBN, vamos a ponerle números para después recordar si lo hicimos bien, qué cantidad de ejemplares tenemos. Supongamos que tenemos 15 ejemplares de este libro y el precio es 1500. Vamos a poner otro ISBN, 5678. Ponerle otro nombre. La cantidad de ejemplares vamos a ponerle menor que 10, yo porque ya es 8 ejemplares. Y el precio es 1200. Y creo que otro libro más, vamos a ponerle números más redondos. Vamos a poner bien esta ventanita, así podemos ver. Ahí me pregunta el título. Ahí ponemos el título, la cantidad de ejemplares y el precio de este, 1100. Y el último libro que me pregunta, ya le ponemos cualquier número. Cantidad de ejemplares 14 y el precio 1350. Y ahí me muestra, fíjense, me muestra el listado de libros que tienen más de 10 ejemplares. Esto es lo que hace el programita en realidad. No sé si se alcanza a ver acá todo. Vamos a poner esto un poquito más ahí, a ver. Entonces me muestra el primer libro que cargué, perfecto, porque le puse 15 ejemplares. Me muestra el otro libro, que tiene también, le pusimos 15 ejemplares. Y el tercer libro que me muestra 14 ejemplares. No me muestra el que cargué hay un libro que cargué con 8 ejemplares, este libro que decía de la hora, que tenía este ISBN, no me lo muestra, porque en el listado, es en realidad un tipo consulta, me muestra solamente los libros que tienen más de 10 ejemplares. Veamos cómo es el código que hace esto. Fíjense, podría haber cargado todos los libros de una biblioteca y me haría un listado de todos los libros que tienen menos de 10 ejemplares que pudiera servir para hacer un pedido. Todos los libros que tienen menos de 10 ejemplares hago un nuevo pedido. El programita es muy simple. Cuando cargué los libros se ejecutó este while, que fue desde la posición 0 hasta la 3 de este arreglo, y llamó a leer libro que lee todos los datos de un libro. Después, ¿qué hizo? Tengo el mismo while de los 4 elementos, nada más que verifica si el libro de la posición I tiene menos de 10 ejemplares, me muestra ese libro por pantalla, la función mostrar libro. Y ese es todo el programita. Este programita lee todos los libros de la biblioteca. Si acá le cambiara y fueran 10.000 libros, pobre operador si usa este programa que no le da posibilidad de salir. Tendría que cargar los 10.000 libros, ¿no? Bueno.
Y después acá no está bueno tener que modificar el programita así. ¿Qué tendría que hacer? Declarar una constante arriba con la cantidad de libros y no tener que andar modificando en todos los lugares. Pero el programita, eso es todo. Lee todos los libros, altas de libros, los pone siempre al final a los libros, y este que muestra es tipo consulta, no muestra todos los libros, solo muestra los que tienen más de 10 ejemplares. Y después las dos funciones son las funciones que ya hemos visto. Esta función que lee un registro, lee un libro, cada una de las componentes, con scanf, devuelve el libro recién leído, el libro recién ingresado por el operador, y esta función que muestra los componentes de un registro. Y ese es todo el programita que me permite cargar una base de datos completa sobre libros y mostrar, hacer una consulta, podría haber mostrado todos los libros, o hacer una consulta, los libros que tengo menos 10 ejemplares de tal editorial. De tal editorial significaría que yo acá en el programita tendría que agregar otro, también que sería de tipo char seguramente, editorial, porque sería un string con el nombre de la editorial. O pudiera ser que las editoriales las tuviera codificadas, no importa, o sea, o poner que la editorial ocupa 30 caracteres. Puedo seguir agregando campos para representar un libro de los atributos normales de un libro, y también puedo declarar globalmente una cantidad de libros acorde y almacenar en una base de datos y en una sola variable todos los libros de una biblioteca. Y recuerden que este algoritmo es elemental, estoy cargando libros siempre al final, y avanza uno siempre, y que después ¿qué va a pasar? Hay libros que se van a dar de baja, se terminan, no se escribe más, no se edita más ese libro, y va a haber huecos en la estructura, así que este algoritmo simple, que son cargar libros altas, se agregan siempre al final, se va a ir complejizando, si es que la palabra está bien dicha, se va a ir haciendo un poquito más complejo, porque tal vez voy a empezar a utilizar los libros que fueron dados de baja. No voy a cargar libros siempre al final. Y tampoco voy a hacer que el operador cargue todos los libros de la base de datos el usuario de una sola vez. O sea, voy a tener que dar la posibilidad de cargar y salir. Y guardar en alguna variable la cantidad actual de libros que tengo cargados. En fin, todo lo que vimos para arreglos, agregar, dar de alta, dar de baja, consultar, los algoritmos son exactamente iguales. Lo único que diferencia acá es que en realidad, fíjense, cuando hago una consulta, como en este caso, en lugar de preguntar si libros de I es mayor o menor, no, libros de I punto ejemplares, estoy mirando los ejemplares. Fíjense que si queremos ser exquisitos, esto no estaría bien definido. Si yo lo ejecuto, bueno, ahora le hice algunas modificaciones, ¿no? Hice varias macanitas acá. Pero si yo lo ejecuto, vamos a ver si corrijo los errores, si no me quedó ningún error. A ver si se ejecuta bien ahora esto. Si se ejecuta bien, fíjense lo que va a pasar. ISBN es un campo clave. ¿Qué quiere decir? Que no puede haber libros con el mismo ISBN. Sin embargo, tal cual está hecho el programita, yo pongo ISBN 124 y pongo un libro cualquiera con cualquier título, la cantidad de ejemplares no importa, el precio 1500. Si ahora me pregunto otro libro y vuelvo a poner 124, ¡tac!, funciona. Puedo cargarlo. Este es muy simple. Está hecho de tal forma que no verifica nada. O sea que este programita de altas que hicimos es muy simple, pero hay que pulirlo. O sea, no me debería permitir que dos libros tengan el mismo ISBN, y ustedes ya ahí piensan cómo sería el algoritmo un poquito más real de lo que es altas. El objetivo principal del video era ver cómo han ido estructuras, cómo define un registro, ya lo habíamos visto, cómo meto después los registros adentro de un arreglo. Acá normalmente nosotros estábamos acostumbrados a poner un arreglo de números enteros, un arreglo de números en doble precisión. Bueno, ahora estamos metiendo arreglos directamente, estamos declarando arreglos de tipo cuyos elementos son registros completos. Esa es la forma de declararlos. En este caso está declarado globalmente, podría ser que no. Entonces, tengo acceso a libros desde cualquier función, por supuesto desde main también. Y entonces acá lo utilizo. Bueno, nos vemos
en un próximo video donde vamos a ver una aplicación práctica sobre arreglos de registros.